Es curioso cómo la vida tiene la manera de lanzarte a papeles que nunca imaginaste interpretar. Cuando conocí a Doug, mi segundo esposo, no me veía a mí misma como madrastra. A los 34 años, estaba reconstruyendo mi vida después de un divorcio difícil. No tenía hijos propios y, sinceramente, no estaba segura de querer tenerlos. Pero Doug era encantador, confiable y me hizo sentir que podía volver a creer en el amor. Con Doug llegó Kyle, su hijo de 20 años de un matrimonio anterior, un comodín para el que no estaba preparada en absoluto. Kyle se mudó a nuestro hogar poco después de que Doug y yo nos casáramos. Su madre había fallecido cuando él era adolescente, y Doug me explicó que Kyle había luchado por mantenerse en el camino correcto desde entonces. Abandonó la universidad después de un semestre, dormía en el sofá de amigos y no podía mantener un trabajo por más de unas pocas semanas. Doug se preocupaba constantemente por él, razón por la cual insistió en que Kyle viniera a vivir con nosotros. «Le vendrá bien», dijo Doug, con una mirada esperanzada en los ojos. «Solo necesita estabilidad». Yo quería creerle. Cuando Kyle llegó con su maleta maltrecha y su sudadera con capucha de gran tamaño, lo recibí con calidez, haciendo mi mejor esfuerzo por hacerlo sentir en casa. Me dije a mí misma que esta era mi oportunidad para construir una relación con él, quizás incluso ayudarlo a cambiar su vida. Pero desde el principio, estaba claro que Kyle no quería mi ayuda, ni mi presencia. Apenas me hablaba. En las raras ocasiones en que nos cruzábamos en la cocina o la sala, murmuraba un «hola», a medias antes de retirarse a su habitación. Doug me aseguró que era solo su manera de adaptarse, pero las semanas se convirtieron en meses, y la actitud de Kyle nunca cambió. Si acaso, empeoró. Salía hasta tarde, dormía hasta el mediodía, y dejaba platos sucios y bolsas vacías de papas fritas por toda la casa. Intenté establecer límites, pero Kyle siempre lograba encantar a Doug para que dejara pasar las cosas. «Es joven», decía Doug. «Dale tiempo». Pero el tiempo solo parecía complicar más las cosas. Kyle tenía una habilidad especial para meter cizaña de maneras sutiles e insidiosas. Tomaba mi coche sin pedir permiso, lo dejaba con el tanque vacío y actuaba como si yo fuera irrazonable por quejarme. Un día, mi caja de joyas se trasladó misteriosamente a otro cajón, aunque no parecía faltar nada. Entonces, Doug lo desestimó como olvido de mi parte, y me convencí de que estaba pensando demasiado. No quería creer que Kyle pudiera ser deshonesto. Aún así, las señales estaban ahí. Kyle tenía una habilidad extraordinaria para hacerse la víctima. Siempre que Doug intentaba responsabilizarlo, por ejemplo, por faltar al pago del alquiler o ser atrapado escondiendo licor en la casa, Kyle se lanzaba en un discurso entre lágrimas sobre lo difícil que había sido su vida desde que perdió a su madre. Salía furioso de la habitación, dejando a Doug sumido en la culpa. Yo veía a través del acto, pero Doug no podía, o no quería. Veía a su hijo como un joven problemático que necesitaba comprensión. Me dije a mí misma que podría soportarlo. Kyle no viviría con nosotros para siempre, y no quería ser la razón de una fractura entre Doug y su único hijo. Así que apreté los dientes e intenté ser paciente. Seguía esperando un avance, un momento en que Kyle se abriera conmigo, en que por fin conectáramos. Ese momento nunca llegó. El punto de quiebre llegó justo después de que Kyle cumplió 21 años. Doug y yo le habíamos organizado una pequeña cena de cumpleaños en casa, con pastel y globos, con la esperanza de hacerlo sentir especial. Esa noche, Kyle parecía genuinamente feliz, incluso me abrazó en una rara muestra de gratitud. Por un breve momento, pensé que habíamos superado un obstáculo. 2 semanas después, llegué a casa del trabajo y encontré la habitación de Kyle vacía. Su ropa, sus aparatos electrónicos y la maleta con la que llegó habían desaparecido. Al principio pensé que se había ido a visitar a un amigo. Pero mientras caminaba por la casa, noté que faltaban otras cosas: la pulsera de mi abuela de la caja de joyas, el reloj de Doug, e incluso el dinero de emergencia que guardábamos en el cajón de la cocina. Mi corazón se hundió. Intenté llamar a Kyle, pero mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Doug estaba igual de desconcertado, paseando por la sala y murmurando: «No se iría así nomás». Pero en el fondo, sabía que sí lo había hecho. Y se había llevado más que nuestros objetos, se había robado nuestra confianza. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Doug no quería creerlo. Durante días, insistió en que tenía que haber otra explicación para la desaparición de Kyle y los objetos desaparecidos. «Tal vez está en problemas», sugirió Doug, paseando por la sala con el teléfono en mano. ¿Y si alguien lo amenazó? ¿Y si necesitó vender las cosas para pagar una deuda? Su voz se quebró de preocupación, y yo sentí el familiar pinchazo de culpa que aparecía cada vez que tenía que ser la realista en esta familia. «Doug», dije tan suavemente como pude, «se llevó el dinero en efectivo, tu reloj y la pulsera de mi abuela».
No dejó nota ni devolvió ninguna de tus llamadas. ¿No te dice algo eso? Los hombros de Doug cayeron, y pude ver cómo la lucha se desvanecía en él. No puedo creer que hiciera esto, murmuró casi para sí mismo. Pero lo había hecho. Kyle se había ido, y con él los objetos de valor. No solo estaba herida, estaba furiosa. Lo había acogido en mi hogar, limpiado sus desastres y soportado su constante indiferencia. ¿Así me lo pagó? Unos días después, la situación pasó de mal a peor. Una mañana, Doug entró a la cocina con el teléfono en la mano, la cara pálida. «Tienes que ver esto», dijo, con la voz tensa. Tomé el teléfono y vi una publicación en la página de redes sociales de Kyle. Era una foto de él recostado en un sofá que no era el nuestro, vistiendo ropa que parecía sospechosamente nueva. El pie de foto decía: «Tuve que salir de un entorno tóxico. Empezando de cero, pero es difícil cuando te han abandonado las personas que se supone que te aman». Sentí que la sangre me hervía al leer los comentarios debajo. «Te mereces algo mejor, amigo», escribía una persona. «Ánimo, Kyle, hay gente que no entiende lo que es luchar», decía otra. «Abandonado», grité prácticamente, devolviendo el teléfono a Doug. «Él nos robó y se escapó, y ahora se hace la víctima». Doug se frotó las sienes, con aspecto derrotado. «Probablemente solo está desahogándose, está molesto». «¿Molesto?», repetí, incrédula. «Doug, está mintiendo, ¿está tratando de hacernos parecer los villanos?». Quería lanzarme a la computadora y escribir una respuesta que pusiera los puntos sobre las íes, pero sabía que no serviría de nada. Kyle ya había manipulado la narrativa, pintándose como el hijo herido e incomprendido y a nosotros como los padres sin corazón que lo habían abandonado. La repercusión fue inmediata. Esa tarde, la hermana de Doug llamó exigiendo saber qué había pasado. «Kyle dice que le cuesta valerse por sí mismo», dijo acusatoriamente. «¿Por qué no lo ayudaron? Aún es tan joven». Apreté fuertemente el teléfono, mi paciencia agotándose. «Lo ayudamos», dije, con la voz temblando. «Le dimos un hogar, pagamos todo lo que necesitaba, y esto es como nos lo paga». ¿Robándonos y yéndose de la nada? «Pues», respondió con tono gélido, «tal vez no habría sentido la necesidad de irse si hubiera sido más comprensivo». Esa fue solo la primera de muchas llamadas. Amigos, familiares, incluso algunos compañeros de trabajo de Doug, se comunicaron para expresar su preocupación por la situación de Kyle, todos repitiendo la misma historia que él había compartido en línea. Cada conversación me dejaba sintiéndome más aislada, más incomprendida. Quería gritar, hacer que todos vieran la verdad, pero nadie parecía interesado en nuestro lado de la historia. Kyle había usado con éxito la simpatía como arma, y estaba funcionando. Luego, el golpe final llegó. Una noche, ingresé a mi cuenta de redes sociales, esperando distraerme, solo para encontrar que Kyle me había etiquetado en una publicación. Decía: «Busqué ayuda con mi madrastra, pero me ignoró. Supongo que la familia no significa mucho para ella». Los comentarios fueron brutales, llamándome egoísta, insensible y peores. Sentí la punzada de las lágrimas en los ojos, pero las contuve. Si Kyle quería pintarme como la villana, lo dejaría, por ahora. Pero no iba a dejar que él se saliera con la suya. Me había robado, mentido sobre mí y puesto a la gente en mi contra. Pensó que lo dejaría pasar, pero se equivocó. Pensé que había llegado a mi límite cuando Kyle nos robó y manchó mi nombre, pero resultó que aún tenía mucha paciencia por probar. Los días posteriores a su desaparición fueron un torbellino de llamadas, mensajes y un control de daños interminable. Doug y yo estábamos a la defensiva, tratando de convencer a todos de que no éramos los villanos sin corazón que Kyle nos había pintado. Cada conversación me drenaba más, pero lo que realmente dolía era el creciente silencio de Doug. Él no luchaba por nosotros, ni por nuestra reputación, ni por la verdad. En cambio, se retiraba al sofá cada noche, mirando fijamente la televisión o desplazándose por su teléfono, esperando alguna señal de que Kyle pudiera llamar o enviar un mensaje. Su esperanza de reconciliación lo hacía ciego ante la realidad de la situación. «Deberíamos presentar una denuncia policial», sugerí una noche después de otra tensa llamada con la hermana de Doug. «No se trata solo de los objetos robados, necesitamos protegernos. Si él es capaz de esto, ¿quién sabe qué más podría hacer?». Doug me miró como si hubiera sugerido repudiar a su propio hijo. «¿Una denuncia? ¿Contra Kyle? Es mi hijo, Sarah. No es un criminal». «¿No un criminal?», repliqué. «Doug nos robó, y ahora está mintiendo a todos sobre lo que pasó. Si no hacemos algo, seguirá llevando esta narrativa, y nosotros seremos los que quedemos solo con una reputación manchada». Doug negó con la cabeza. «Presentar un informe no devolverá tu pulsera ni mi reloj. Solo lo alejará más». Quise gritar. La negativa de Doug a actuar me parecía una traición, pero veía el dolor en sus ojos, la forma en que sus hombros caían bajo el peso de su culpa.
No solo luchaba contra las mentiras de Kyle, luchaba contra la sensación persistente de que de alguna manera había fallado como padre. Así que dejé el tema por el momento, pero no iba a permitir que Kyle se saliera con la suya. Durante la semana siguiente, comencé a indagar en la pista digital de Kyle. Sus publicaciones en redes sociales habían sido cuidadosamente curadas para pintarlo como un desvalido incomprendido, pero los detalles no coincidían. En una publicación, mencionó quedarse con un amigo, pero los muebles de fondo parecían demasiado caros para el círculo habitual de Kyle. Otra publicación lo mostraba usando un reloj que nunca había visto antes, con una sonrisa astuta y el pie de foto: el trabajo duro da sus frutos. La pista final llegó cuando uno de los compañeros de trabajo de Doug, que había visto la publicación de Kyle, llamó para expresar su preocupación. Mencionó que Kyle podría haberse mudado a un estado vecino. Vi una publicación donde estaba en alguna playa por allá, dijo. Parecía que le iba bien para alguien que dice estar luchando. Esa era la pista que necesitaba. Llamé a una amiga que trabajaba en ti y le pedí ayuda. En pocas horas, ella rastreó las etiquetas de ubicación en las publicaciones de Kyle hasta una ciudad específica. No era mucho, pero era un comienzo. Compartí lo que encontré con Doug, esperando que eso lo impulsara a actuar, pero su respuesta fue tan frustrante como siempre. Incluso si supiéramos exactamente dónde está, ¿qué haríamos? ¿Apareceríamos y le exigiríamos que devolviera lo que nos quitó? Suspiró Doug, frotándose las sienes. No es tan simple, Sarah. No, no lo es, estuve de acuerdo, con voz firme. Pero dejar que se salga con la suya no le sirve a nadie, ni a él ni a nosotros. Debe enfrentar las consecuencias de sus actos, o seguirá haciendo lo mismo. Doug no respondió, simplemente miró al suelo, su silencio cortando más profundo que cualquier discusión. El punto de inflexión llegó cuando descubrí que Kyle había estado tratando de vender algunos de los objetos robados en línea. Con una cuenta falsa, me hice pasar por una compradora interesada en la pulsera. El vendedor, claramente Kyle, afirmaba que era una herencia, y puso un precio exagerado, pero sus tácticas amateur lo delataban. Usó su número de teléfono real para el contacto, el cual rastreé hasta un teléfono prepagado en la misma ciudad que había identificado mi amiga. Con esta nueva evidencia, fui a la policía. Les conté todo, cómo Kyle nos había robado, huido y ahora intentaba lucrarse con los objetos que había tomado. Al principio, fueron reacios, señalando que casos como este a menudo se convertían en disputas familiares desordenadas. Pero cuando les mostré capturas de pantalla de sus publicaciones y el anuncio de mi pulsera, finalmente aceptaron investigar. La reacción fue rápida. En cuestión de días, la cuenta en línea de Kyle fue marcada y se emitió una orden de arresto. Doug se enfureció al descubrir que fui a la policía sin su aprobación. ¿Fuiste a mis espaldas?, exigió, con voz temblorosa de enojo. Alguien tenía que hacerlo, le contesté. No has hecho más que dar excusas por él mientras él por ahí ensuciaba nuestros nombres y vendía nuestras cosas. Estoy harta de esperar a que tomes acción, Doug. Esta es mi vida también, y me niego a dejar que la arruine. Doug no me habló por el resto de la noche. Sentía el abismo entre nosotros ampliándose, pero no me arrepentía de mi decisión. Por primera vez desde la traición de Kyle, sentí que estaba tomando el control de la situación. Cuando se supo que Kyle estaba bajo investigación, las reacciones de amigos y familiares fueron variadas. Algunos expresaron sorpresa, mientras que otros admitieron en silencio que sospechaban que algo no estaba bien en su historia. La hermana de Doug, quien había sido una de las defensoras más vocales de Kyle, llamó para disculparse. No tenía ni idea de que hubiera llegado tan lejos, dijo, con voz temblorosa. Pero la verdadera prueba llegó cuando el mismo Kyle me llamó, con voz frenética y llena de rabia. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó. Estás arruinando mi vida. Sentí que una fría y acerada determinación se apoderaba de mí mientras respondía. No, Kyle, eso lo hiciste tú solo. Solo me aseguro de que enfrentes las consecuencias. La llamada de Kyle se quedó conmigo durante días. Su voz, impregnada de indignación, resonaba en mi cabeza en bucle. No mostraba arrepentimiento ni remordimiento. Estaba furioso de que yo tuviera la audacia de hacerlo responsable. Fue tanto irritante como revelador. Por una vez, no era yo quien cedía para evitar el conflicto. No iba a ser el felpudo que él esperaba. La investigación policial avanzó más rápido de lo que anticipé. Gracias a las capturas de pantalla y etiquetas de ubicación que proporcioné, rastrearon a Kyle hasta un barato departamento en el estado vecino. Cuando allanaron el lugar, encontraron la pulsera de mi abuela, el reloj de Doug y un puñado de otros objetos que no sabía que faltaban. La policía llamó para confirmar sus hallazgos, y aunque debería haber sentido alivio, estaba consumida por el temor a las repercusiones. Doug seguía distante conmigo, negándose a entablar conversaciones más allá de lo superficial.
Sabía que resentía la intervención policial, aunque era la única forma de resolver este desastre. Pero lo que más dolía era su incapacidad, o falta de voluntad, para ver el panorama completo. Kyle no era solo un joven en apuros cometiendo errores. Era manipulador, egoísta y descaradamente destructivo. Y sin embargo, Doug se aferraba a la esperanza de que todo era un malentendido. La confrontación que había estado anticipando finalmente llegó un domingo por la tarde. La policía había terminado su investigación, y Kyle había sido formalmente acusado de robo. Doug estaba sentado en la sala, con la cabeza entre las manos, cuando sonó su teléfono. Era Kyle. Pude notar cómo se tensó la postura de Doug, su rostro una máscara de conflicto. ¿Vas a contestar?, pregunté, con un tono más seco de lo que pretendía. Doug me fulminó la mirada. No necesito tu permiso para hablar con mi hijo, explicó secamente antes de contestar la llamada. No pude escuchar la parte de Kyle en la conversación, pero las respuestas de Doug eran suficientes para armar el panorama. Kyle, cálmate. No presenté el informe. Sí, sé que lo hizo, pero tienes que entender. La voz de Doug se quebró, y me miró con expresión dolida. Supe que Kyle debía haber dicho algo hiriente, algo que atravesara la coraza que Doug había construido en torno a su esperanza. Cuando la llamada terminó, Doug se quedó en silencio, mirando su teléfono como si tuviera todas las respuestas que no podía encontrar. Me está echando la culpa a mí, dijo Doug finalmente, con voz hueca. Dijo que debí detenerte, que debí protegerlo. ¿Protegerlo?, repetí, incrédula. Doug, ¿él nos robó? ¿Mintió sobre nosotros? ¿De qué exactamente cree que debiste protegerlo? ¿De las consecuencias de sus actos? Doug no respondió. Pude ver la guerra que se libraba en su mente, el padre desesperado por proteger a su hijo y el esposo luchando por reconciliar la verdad. Por primera vez, vi que la duda asomaba en su expresión, como si comenzara a ver a Kyle tal como era en realidad. El clímax de todo llegó en una reunión familiar organizada apresuradamente a petición de Kyle. Él quería aclarar las cosas, pero yo sabía mejor. No se trataba de hacer las paces, sino de dañar aún más. Había invitado a un puñado de familiares de Doug, la mayoría creyendo en su historia de lágrimas, e insistió en que nos reuniéramos en su departamento. Cuando Doug y yo llegamos, la tensión en la habitación era palpable. Kyle estaba sentado en un sofá desgastado, con una postura casual, pero sus ojos delataban nerviosismo. A su alrededor estaban la hermana de Doug, un par de primos e incluso la tía anciana de Doug, quienes se veían incómodos pero curiosos. Kyle no perdió tiempo en lanzarse a su discurso. Se pintó a sí mismo como víctima de una mala comunicación, afirmando que solo había tomado los objetos como garantía temporal, porque se sentía desamparado. Planeaba devolvérselos, dijo, con voz cargada de insinceridad. Solo necesitaba algo de espacio para resolver mis cosas. Sentí cómo crecía mi ira con cada palabra, pero me mantuve en silencio, dejándolo cavar su propia tumba. Doug también permaneció en silencio, con el rostro inescrutable. Cuando Kyle terminó, saqué mi teléfono y abrí la carpeta donde guardé todas las pruebas. Garantía temporal, repetí, con voz calmada pero firme. ¿Es eso a lo que llamas poner a la venta en línea la pulsera de mi abuela? ¿O a mentir a todos sobre haber sido abandonado mientras usabas el dinero que nos robaste para irte de fiesta a otro estado? El rostro de Kyle se puso rojo, pero no me detuve. Mostré al grupo las capturas de pantalla de sus publicaciones, el anuncio en línea y el informe policial que detallaba todo lo que había tomado. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban la evidencia. Incluso Kyle no pudo replicar. Simplemente se quedó allí, su arrogancia desmoronándose ante el peso de sus mentiras. La hermana de Doug, quien había sido una de las defensas más acérrimas de Kyle, finalmente habló. Kyle, dijo, con voz temblorosa. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿A tu propio padre, a Sarah? Kyle abrió la boca, pero no salieron palabras. Su silencio era ensordecedor. Doug entonces se puso de pie, con expresión dura. Te he defendido, Kyle, dijo, con voz baja y firme. Te he dado todas las oportunidades para enmendarlo, pero no has hecho más que mentir y aprovecharte de quienes te aman. No puedo protegerte más. Los ojos de Kyle se abrieron en shock, como si no esperara que Doug finalmente se enfrentara a él. Papá, yo solo era. No, interrumpió Doug. Necesitas madurar y asumir la responsabilidad. Esto se acaba aquí. La reunión terminó con Kyle saliendo furioso, sus antes leales defensores cuestionándose todo lo que creían saber. Por primera vez en meses, sentí una sensación de vindicación, pero fue agridulce. El daño que Kyle había causado no se podía deshacer, pero al menos la verdad por fin salió a la luz. Las secuelas de las mentiras de Kyle perduraron, pero la reunión familiar marcó un punto de inflexión. Con la verdad al descubierto, la narrativa que él había construido comenzó a desmoronarse. Las personas que antes lo defendían ciegamente,
la hermana de Doug, los primos, incluso el mismo Doug, ahora lidiaban con la realidad de la traición de Kyle. Fiel a su estilo, Kyle evitó todo contacto con nosotros después de ese día. No se disculpó ni trató de explicarse más. El caso policial siguió adelante, y aunque no me entusiasmaban los líos legales, sabía que era necesario. Los objetos que Kyle había robado nos fueron devueltos, pero el daño emocional que causó no se podía reparar tan fácilmente. Durante semanas, Doug fue una sombra de sí mismo. No estaba acostumbrado a ver a Kyle como algo más que su hijo en apuros e incomprendido. La confrontación había destrozado esa ilusión, y Doug no sabía cómo procesarlo. A menudo me pedía disculpas, a veces a medianoche, cuando el peso de todo parecía demasiado para soportar. «Debí haberte escuchado», dijo una noche mientras estábamos en la cocina, con voz cargada de arrepentimiento. Me seguía poniendo excusas por él porque no quería admitir que había fallado como padre. «No fallaste», respondí, con un tono más suave de lo que esperaba. Kyle tomó sus propias decisiones. Le diste todas las oportunidades para hacer lo correcto, y no lo hizo. Eso es culpa suya, no tuya. Doug asintió, aunque podía notar que le tomaría tiempo creerlo de verdad. Por mi parte, luchaba con mis propias emociones. Estaba enojada, sí, pero también había una profunda tristeza. Un duelo por la relación que intenté construir con Kyle, solo para verla desmoronarse en polvo. Había querido ser una influencia positiva en su vida, pero rechazó cada rama de olivo que le ofrecí. La familia, antes dividida por las acciones de Kyle, empezó a unirse en apoyo a Doug y a mí. La hermana de Doug llamaba con frecuencia, expresando su culpa por haberse puesto del lado de Kyle. No sé cómo me dejé engañar por su acto, admitió durante una emotiva llamada. Me hizo creer que era un niño perdido y vulnerable. Nunca pensé que podría ser tan manipulador. Eso es lo que hace, dije, con voz serena. Juega con las emociones de la gente para conseguir lo que quiere. No te culpes por haberle creído. Mientras esas relaciones comenzaban a sanar, Doug y yo enfrentábamos un desafío mayor: reconstruir la confianza mutua. Su reticencia inicial a actuar me había hecho sentir desamparada, y aunque entendía de dónde venía, el daño persistía. Pasamos muchas noches hablando, examinando los escombros de los últimos meses, tratando de darle sentido a todo. Sé que te fallé, dijo Doug una noche, cubriéndome la mano con la suya sobre la mesa. Estaba tan concentrado en tratar de salvar a Kyle que no vi cuánto te estaba lastimando. Lo siento, Sarah, de verdad. Lo sé, respondí, apretando su mano. Pero tenemos que seguir adelante. No quiero que esto nos defina, ni a nosotros, ni a nuestro matrimonio. Poco a poco, empezamos a sanar. Doug se entregó al trabajo, encontrando consuelo en la rutina, mientras yo me apoyaba en amigas y hobbies para recuperar una sensación de normalidad. Los procedimientos legales contra Kyle se resolvieron eventualmente con un acuerdo de culpabilidad, y aunque los detalles fueron confusos, elegí concentrarme en el hecho de que se había hecho justicia. Kyle no podría volver a hacer una payasada como esa, al menos no sin consecuencias. El mayor cambio vino en cómo Doug y yo abordábamos el futuro. Hicimos un pacto para establecer límites más claros, para priorizar nuestro matrimonio por encima de todo. Doug incluso comenzó a ver a un terapeuta para desentrañar la culpa que cargaba por Kyle, un paso que admiré profundamente. En cuanto a Kyle, se desvaneció en segundo plano de nuestras vidas. Nos enteramos por rumores de que se había mudado de nuevo, cortando lazos con la mayor parte de la familia. Eso dolió a Doug más de lo que dejaba ver, pero no intentó contactarlo. «Sabe dónde encontrarme si quiere enmendarse», dijo Doug una noche, con la voz teñida de esperanza y resignación. Y yo, finalmente sentí que podía respirar de nuevo. Había luchado por mi dignidad, por mi voz, y aunque el camino había sido doloroso, también había sido empoderador. Aprendí la importancia de mantenerme firme, incluso cuando significaba arriesgar relaciones o enfrentar reacciones adversas. Kyle intentó pintarme como la villana, pero al final, él se delató a sí mismo. No era la madrastra que lo abandonó, era la madrastra que se negó a dejar que lo pisotearan. Meses después de que se asentara el polvo, la vida recuperó su ritmo. Doug y yo nos mudamos a una casa más pequeña, un nuevo comienzo libre de los recuerdos del caos que Kyle dejó atrás. Era tranquilo, pacífico, una vida que no me había dado cuenta que anhelaba hasta que por fin la tuvimos. Una tarde, mientras cuidaba el jardín, Doug salió con una sonrisa tímida. «Recibí una carta», dijo, levantando un sobre. Era de Kyle. Dentro, las palabras eran sorprendentemente sinceras. Una disculpa por sus acciones, un reconocimiento del daño que había causado. No pedía perdón, pero había una sutil esperanza entrelazada en sus palabras, la esperanza de reconectar algún día. Doug leyó la carta en silencio, luego la metió en el bolsillo. «No estoy listo todavía», admitió, con voz suave.
Está bien, dije, colocándole una mano en el brazo. Nos quedaba un largo camino por recorrer, pero estábamos más fuertes ahora, juntos, en nuestros términos, listos para lo que viniera.